Bienvenido a los nuevos, ese muchacho que es nuevo. Facundo, Facundo también que está allí, que llevaba mucho sin venir. Sí, sí, Facundo, me alegro mucho de verlo. Así que y a Dani también, que lo veis. Y bueno, pues básicamente con la introducción que ha hecho la pastora al principio del culto y con la alabanza está la predicación hecha. Así que ya nos podemos ir, ¿no? No, la verdad es que no podemos intentar ver qué nos quiere decir el Señor hoy, ¿no? Y el título de la predicación está a forma de pregunta. Y además de una pregunta que no podemos responder. Solamente así no podemos responder porque tenemos tres palabras, dos verbos y un adverbio, ¿no? Que es el así, un adverbio de modo, que te dice la forma en la que te está preguntando si quieres amar o no. Claro, y si tú no sabes de qué forma es, no podemos responder esto, ¿no? ¿Quieres amar así? Amén. ¿Y qué nos dice este título? Pues en primera instancia no nos dice mucho, ¿no? Si queremos amar. Vale. Pero sí que es verdad que hoy, si hablamos del amor, lo suyo sería contextualizar, ¿no? Con el día en el que estamos, sin ser muy repetitivos ni muy protocolarios, de volver a predicar la entrada triunfal y demás, aunque no sea algo tedioso, pero para no entrar en una dinámica muy monótona, ¿no? Pero sí que es verdad que contextualizar lo que es, qué sentido tiene preguntarnos si queremos amar así un domingo de resurrección, el día de la entrada triunfal, la borriquita, como lo queramos llamar, ¿no? ¿Vale? Hoy es un día, como hemos dicho, como ha dicho la pastora, de júbilo, en que celebramos, ¿no? Celebramos lo que es la llegada de Jesús y es normal, ¿no? Que celebramos la llegada de Jesús y vemos, si nos vamos a lo que es el texto de Mateo 21, 8, 9, Mateo 21, 8, 9, dice que la multitud, que era muy numerosa, pues tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles, las tendían también en el camino y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, se alegraba, ¿no? Alababa, adoraba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, sálvanos, Señor, ¿no? Vemos que lo que hay es júbilo, organización, la gente se organiza, hay confraternidad, hay alegría y está bien, ¿no? A primera vista está bien, es normal que te alegres, ¿no? Jesús, Dios viene al mundo, viene a tu vida, es normal que estés contento, ¿no? Pero claro, la gente tenía un concepto, y esto ya nos lo han dicho muchas veces, que del Salvador, que no es que no fuese exacto, es que era parcial, es que estaba sesgado. Tenía un concepto del Salvador que estaba sesgado. Nosotros también nos organizamos los domingos, ¿no? Para venir aquí y también venimos con alegría, a alabar al Señor, a adorar al Señor, ¿no? Otros domingos no venimos tan alegres, pero venimos, ¿no? De una forma o de otra también nos organizamos. Podemos ver una similitud con esa multitud que se organiza para alabar al Señor y recibir al Señor, ¿vale? Porque esperan algo del Señor, ¿no? De una forma o de otra esperar algo del Señor. Claro, y la multitud, Jerusalén, esperaba algo de Jesús muy concreto. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos esperaban un Salvador y en tanto Salvador esperaban un tipo de amor, que ese Salvador los amara de una manera determinada. Y ese amor se manifestaba la salvación de ese Salvador, de ese Jesús, de ese Mesías de una manera. Ellos pensaban que ese Salvador pues le iba a resolver sus problemas, ¿no? Que le iba a resolver la vida, que le iba a quitar pues cualquier complicación, ¿vale? Y de una forma o de otra que lo que representaba ese Mesías era ese amor, ese cuidado y esa liberación y esa salvación. Ahora, ese no era exactamente el tipo de salvación que traía el Señor, ¿no? Pedían un tipo de amor concreto, ¿vale? Y muy específico. Un tipo de amor, como vemos, a su medida. Ahí está el corazón con su metro, ¿no? Tengo que pasar a la presentación porque me la ha hecho mi mujer y si no la paso la otra vez que me la hizo y no la paso una vez la que me lió. Así que ahora sea como sea, tengo que pasar a la presentación. Hombre, tan importante como la predicación, ¿vale? Pero vemos eso, ¿no? Y es normal.
te alegra, viene el Señor y vienes aquí alegre. Pero claro, te alegra porque tú esperas algo del Señor. Tú esperas que el Señor, que es Salvador, te ame de una manera determinada. Crees que ese amor se va a manifestar en tu vida de una manera concreta. Y esto es lo lógico, porque curiosamente, sin que nadie nos enseñe cómo amamos, ¿vale? O cómo hay que amar o cómo tenemos que conducirnos en la vida, pues hay una lógica, si tú te fijas en todo el ser humano, una lógica que parece que nacemos con ella, que se trata de elegir pues lo que nos gusta, ¿no? ¿Qué persona elige algo que le haga sentir a disgusto, ¿no? O que lo incomode, o que le genere malestar. Tú cuando vas a ver una película, pues ves una película que te gusta, no vas a ver una película que no te gusta, ¿no? Vas a comer una comida, comes un plato que te gusta, no te vas a comer algo que no te gusta. Incluso tienes amigos, te relacionas con gente con la que tú estás a gusto, que tienes afinidad, no con personas que no te llevas bien. De hecho, ahora en psicología se dice mucho que las personas tóxicas, pues que le das de lado porque, claro, no tiene sentido, te va a generar malestar, incomodidad. Pues lo lógico es eso. Es que es una cuestión de supervivencia, ¿no? Si tú, pues, voy a coger lo que me gusta, me voy a relacionar con las personas que me gustan, incluso mi pareja la elijo con base a unos criterios que yo vea que sea compatible conmigo y que cuadre conmigo, ¿no? Y esto, a primera vista, no es nada tampoco malo, ¿no? Ni extraño, ¿no? Pero es muy similar a lo que hemos visto de la entrada triunfal. Y muchas veces al concepto que tenemos nosotros del Señor y del amor que el Señor tiene hacia nosotros y del amor que el Señor demanda de nosotros. Y en relación a la pregunta de si queremos amar así. Pero bueno, si esto no es malo, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque de una manera o de otra nuestra vida la centramos, y no está mal en que seamos felices, ¿no? Todo el mundo quiere ser feliz. Incluso esta estructura lógica puede llegar a dotar de sentido nuestra vida. Nosotros llegamos al final de nuestros días y si recapitulamos todo lo que hemos hecho, decimos, pues yo he hecho todo lo que quería, todo lo que me gustaba, me he relacionado con las personas que quería, con las que me gustaban, he cumplido los objetivos que quería, pues mi vida yo la siento realizada y me doy por satisfecho, ¿no? Para que tú veas lo poderosa que es esta estructura y hasta aquí pues todo esto pues no tiene ningún inconveniente, ¿no? Si da sentido existencial a nosotros, pues claro, ¿qué tiene esto de malo, no? El problema es que esta estructura tiene muchos límites. Si la analizamos, más allá de lo que estamos diciendo, lo mismo que las personas estas del concepto que tenía del Señor, el concepto que tenemos muchas veces nosotros, o cómo venimos, con las expectativas que venimos a la iglesia, está muy limitado. El conducirnos de esta manera tiene unos límites muy claros, ¿vale? Tiene unos límites que hace que esta estructura, pues, como vamos a ver, que se tambalee. Y claro, ¿cuáles son los límites? Si nos vamos a Romanos 12, 15, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Claro, aquí ya entra un elemento nuevo que no es tan agradable como lo que hemos visto. No estaba, este factor no estaba en la estructura, ¿no? Y el problema es cuando el dolor cambia toda esta estructura y esa estructura pues empieza a debilitarse y ya no nos sirve de sustento en nuestra vida. Y es verdad que hay momentos en nuestra vida, y yo creo que todos somos conscientes de ello, lo habremos vivido de una manera o de otra, en las que el dolor se manifiesta, ¿no? Se hace presente en nuestra vida, ya sea de una manera más cercana, en nosotros mismos, en nuestros seres queridos o incluso en personas que no conocemos ni hemos visto nunca a través de una historia, de una noticia que vemos en la tele, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, que hay personas muriéndose de hambre o un conflicto bélico que se están matando a niños y demás. Al fin y al cabo, tú lo que estás viendo es el dolor, el sufrimiento, ¿no? Claro, y cuando tú eres consciente y entiendes esto, esa estructura que daba sentido a tu vida, que decías, mi vida tiene sentido porque estoy haciendo lo que me gusta, pues ya parece que no dota tanto de sentido tu vida. ¿Qué sentido tiene
mi vida si, por ejemplo, mi amigo le detectan un cáncer y se muere a los 3 meses. Ya no es solo lo que me gusta. El dolor, el sufrimiento, en su realidad más cruda y cruel, pues parece como que hace tambalear esto. Esta lógica de hacemos lo que nos gusta, somos felices y tiene sentido nuestra vida, ¿no? Así que, ¿qué es lo que ocurre con esto? Cuando se manifiesta el dolor de esta manera, aunque sea de una persona que no conocemos, y es curioso porque aunque sea a la distancia, el dolor se manifiesta y se hace presente en la lejanía. Y es porque cobramos conciencia de algo, que la estructura tenía una cualidad y que el dolor tiene otra. La estructura tiene la cualidad de velar, de ocultar el dolor. La estructura con la que nos sonamos mover. Oculta el sufrimiento, el dolor. De hecho, en la entrada triunfal, esa estructura con la que estaban recibiendo a Jesús estaba ocultando algo que venía detrás de la entrada, que lo veremos ahora más adelante, que es el Semaní, el Calvario y demás. Estaba ocultando eso. Pero el dolor te revela otra cosa. Y el dolor tiene la capacidad de desvelarte, de revelarte una realidad en la vida que te ocultaba la estructura. Cuando ya no miramos de fuera, y lo hacemos desde dentro del dolor, es cuando nos revela que la vida, en realidad, no puede girar en torno a nosotros, porque la estructura, sí, esto todavía no he pasado, tengo que pasar, la estructura, si nos hacemos memoria, es que es importante no olvidar los puntos, hacemos memoria, remite siempre a nosotros, a que nosotros nos sintamos bien, ¿no? Y el dolor lo que nos manifiesta que esto, pues, no está bien. El dolor nos afecta, aunque no sea nuestro, el dolor nos pesa y concluimos, pues, que la vida, como nosotros la estábamos viviendo, no llegaba a tener el sentido o el sentido muy volátil que le daba a nuestra vida esa estructura. Así que el sentido, entonces, podemos decir que no está en lo que nos gusta, ¿no? Si nos vamos a Eclesiastés 7.2, estoy poniendo tantas referencias bíblicas para que veáis que no me estoy inventando. Eclesiastés 7.2 dice que mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Básicamente está diciendo que mejor estar en un entierro que en una boda, o en un cumpleaños, o en una cena de Nochebuena, ¿eh? Claro, la estructura cada vez se debilita un poco más, ¿no? Vemos que la estructura cada vez, si antes se tambaleaba, ya la estructura ya se ha caído por completo, ¿no? El sentido no está en lo que nos gusta, entonces el sentido está en el dolor, en el sufrimiento, ¿no? Aquí vemos que el dolor es el despertador que nos inquieta y que nos lleva más allá de nosotros, nos lleva a contemplar al otro en su dolor, en su sufrimiento. Y cuando nos preguntamos eso, que quizás el sentido no está en hacer lo que nos gusta, cuando nos despertamos y vemos que no está en nuestra comodidad o en nosotros mismos, es cuando podemos llegar a comprender que el sentido de la vida está en la relación con los otros, con los demás. Y aquí es donde entraría, y volveríamos otra vez a la pregunta, si queremos amar así. Pero todavía no estamos diciendo cómo hay que amar. Estamos diciendo que si queremos amar así, ¿no? Porque podemos orarle al Señor, ¿vale? Ayúdame a amar a las personas, ¿no? Pero claro, el Señor no te va a decir, como se suele decir mucho en el contexto, no le pidas paciencia al Señor porque te va a poner a personas para que las tengas que aguantar. No, el Señor no es como esta anécdota o el chiste del genio este que te engaña, que le pides un deseo y te hace la 340 para engañarte. No, el Señor, si tú le dices que quieres amar a las personas, te va a decir, vale, tú quieres amar a las personas, primero te voy a explicar lo que es amar. Y luego tú vas a decidir si amas
o no amas. Pero no te voy a poner a amar sin que sepas lo que es amar. Porque lo mismo nosotros estamos pidiendo amar a las personas y tenemos un concepto de amar que es diferente, que está basado en la estructura que hemos visto al principio. O tenemos un concepto de amar, lo mismo que teníamos el concepto del Salvador cuando entraba a Jerusalén. Entonces no sabemos amar. Primera de Juan 3:16 nos va a clarificar esto un poco sobre el amor. Primera de Juan, no Juan, ¿eh? Primera de Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los demás. Claro, quizá cuando nosotros, si logramos al Señor, que queremos amar a los demás, no estamos pensando en poner la vida por los demás, ¿no? Puede que estemos pensando en pasar tiempo con los demás, en disfrutar con los demás, en ir al banquete con los demás, pero no en un entierro. Mucho menos en poner la vida por los demás, ¿no? Claro, lo primero que nos está diciendo el Señor que amar no es sentirse bien. ¿Qué es amar? Amar, dice Primera de Juan, que es entrega. Y en tanto que entrega, tiene un coste. Por eso digo que no sabemos amar. Muchas veces identificamos amar con sentirnos bien, como hemos visto, con esa misma estructura, esa misma lógica, estar en paz con los demás, no tener conflictos con nadie, ¿vale? Yo amo a los demás porque no discuto con ellos. ¿Vale? Perfecto. Disfruta de las personas, por eso amo a las personas, porque yo disfruto estando con ellas. Pero vemos que amar va mucho más allá, ¿no? Y es verdad que todo eso forma parte de amar. Estar bien con las personas, disfrutar de ellas, incluso ir a la boda forma parte de ellas. Forma parte de lo que es amar. Pero el problema es que no define lo que es el amor. Nos da una visión parcial. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vemos el lado de un coche, ¿vale? Y solo estamos viendo ese lado. Pero eso no es el coche entero. Y a lo mejor el motor está roto. ¿Vale? Todo esto que hemos visto, admirar, alabar al Señor, alegrarte, todo eso formaba parte del ministerio de Jesús. Pero formaba parte, no definía el ministerio de Jesús. No definía al Salvador. De la misma manera, sentirte bien, llevarte bien con los demás, disfrutar de los demás, ir a la boda, no define el amor. Entonces, ¿qué es lo que define el amor? El amor no se define por lo que sentimos, sino por lo que estamos dispuestos a asumir. Por lo que estamos dispuestos a sernos responsables de ese amor con los demás. Ya poco a poco nos va cambiando lo que es el concepto de amar. Y vemos que antes de amar, nos está diciendo el Señor que hay que entender, hay que ver. Por eso mismo hay un paso previo siempre antes de amar. Un paso pedagógico, que es que el Señor nos explique esto. ¿Qué significa amar? Tenemos que aprender lo que es el amar, ¿no? Lo que es amar en su totalidad, de manera integral, no solo quedarnos con el banquete. ¿Y qué es amar de su forma integral? Dar la vida por los demás, pero podemos ser un poco más específicos en algo tan genérico, porque no vamos a tener que ir dando la vida por todo el mundo, lógicamente. Si no, esto sería muy trágico, ¿no? Pero este aprendizaje muchas veces nos llega y nos lo va a mostrar el Señor. No te va a decir el Señor, pues mira, tienes que darle la vida por este, ¿no? Pero sí es verdad que te va a mostrar la necesidad de alguien. Y esta forma de amar a lo mejor ya no es tan agradable cuando tú ves la necesidad de alguien. Y te está diciendo el Señor que supla la necesidad de esa persona. O cuando te hace percibir o ver la fragilidad de esa persona, la vulnerabilidad de esa persona. O cuando te encuentras con el sufrimiento del otro, como hemos visto, cuando el dolor se manifiesta. Vemos que no es algo tan trágico como hemos leído en 1 de Juan, que pongas literalmente la vida por los demás. Pero sí que es verdad que hay momentos específicos en los que el Señor nos va a mostrar que amar va mucho más allá
de llevarte bien con las personas o de ir a una boda o a una fiesta con tus amigos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para amar? Tenemos que amar más. No tenemos que amar más, ¿no? ¿Por qué no tenemos? Hacer muchas cosas por los demás, ¿no? Si hacemos muchas cosas por los demás, los estamos amando. Pero, si nos vamos a 1 Corintios 3, C, 1 Corintios 13, 3, dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Tampoco es hacer muchas cosas por los demás. Está diciendo literalmente que aunque tú des tu vida por los demás, si lo haces sin amor, no sirve para nada. Así que no tiene tampoco mucho sentido que salgamos de aquí hoy y mañana nos pongamos a hacer muchas cosas por los demás. Como si esto fuese un imperativo que te está lanzando el Señor aquí, una obligación, un mandamiento. Ya hemos visto que el Señor, antes de capacitarte para amar, te dice lo que es amar. Esperamos que conteste. Bueno, hemos visto esto, ¿no? Que no se trata de hacer muchas cosas. Esto que podemos repartir todos nuestros bienes, quedarnos en la ruina y aún así hacerlo sin amor. No se trata de amar más, sino de hacerlo bien, de hacerlo como quiere el Señor. ¿Cómo quiere el Señor que amemos a los demás? Se trata de no usar al otro. No usar al otro para tú conseguir méritos, ministerialmente, por ejemplo, con el Señor para tú sentirte mejor. No proyectar en el otro, que es proyectar, y aquí vemos un coche que puede que parezca que no tenga mucho sentido, pero es muy ilustrativo para lo que es proyectar en alguien. Proyectar en alguien es cuando tú proyectas en alguien una necesidad que tú tienes y tú se la proyectas a él. Por ejemplo, yo quiero un coche, pero no tengo los recursos para comprarme el coche. Pero el pastor tiene los recursos. Y yo animo al pastor para que se compre el coche. Pero para que me le deje a mí el coche. Esto es proyectar una necesidad que yo tengo en alguien. Y esto es amar bien. No usar al otro, no proyectar en el otro nuestras necesidades como si fuesen suyas y no convertirlo el otro en un medio. ¿En un medio qué quiere decir? En un medio para nosotros conseguir algo. El otro es el fin. El fin es el otro. Amar bien es que el otro, cualquier persona con la que tú te cruces y quieras amar, el fin es esa persona. No la amas para tú sentirte mejor, no la amas para que el Señor te ame más, no la amas para ser mejor cristiano, sino la amas porque ese ser humano es un fin en sí mismo. Eso es amar bien. Así que, ¿qué quiere decir básicamente amar bien? Que el otro no encaje en lo que nosotros queramos que sea el otro, sino que el otro sea, porque si a nosotros el Señor respeta la libertad, nosotros no podemos imponerle al otro lo que queramos que sea, sino dejar que el otro sea. Hay una expresión muy bonita que es retirarte para que el otro sea. Retirarte para que el otro sea. Y que cuando el otro no encaje en el molde que tú tienes o en tu estructura o en el concepto de amar que tú tienes o en el concepto de cristiano que tú tienes o en el concepto de persona que tú tienes, no lo rechaces, sino que aún así lo sigas amando. Eso es amar bien. Vemos que el concepto de amor sigue cambiando y hay un paralelismo con el concepto de salvación. Pero el amor no puede ser un negocio. Vemos en Lucas Lucas 6, 32-33.
Dice que si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Dice que los pecadores, no los gentiles, no los pecadores, también hacen lo mismo, amad a quien los ama. Y si prestáis a aquellos a quienes os prestan, pues qué mérito tenéis. Claro, ¿qué quiere decir esto básicamente? Que si tú amas al que te ama, tú estás calculando el beneficio de ese amor. Yo amo a una persona porque me ama, o yo perdono a una persona porque me ama. Y como esa persona me ama, yo la amo. Pero el amor no es un negocio. El amor no es doy si recibo, o me quedo si compensa, o invierto si va a haber un retorno en eso que invierto, en esa persona, ¿no? Donde hay cálculo no puede haber amor, porque en el amor necesariamente hay pérdida. Y es muy importante que vayamos a Lucas 9 y lo vamos a ver. Lucas 9, 24, que dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera pierda su vida por causa de mí, la salvará. Amar, en última instancia, es perder. Si tú cuando amas, inviertes tiempo en el otro, inviertes algo en el otro, recibes un tipo de retribución, tú sigues usando la lógica que hemos visto de la estructura del intercambio. Sí es cierto que esto no es una pérdida constante, sino que, como hemos visto en el texto, hay una tensión paradójica, dialéctica, lo mismo que la fe que soporta la duda. La fe soporta la duda, hay una tensión en el ser humano que cree, en el creyente hay una tensión que duda y la fe ayuda a soportar esa duda. Pues vemos que aquí hay una suerte de tensión también, como que el que pierde su vida la ganará. Al perder, en cierta manera, estamos ganando. Es invertir toda la lógica y toda la estructura que hemos visto al comienzo. Así que el amor se prueba en la debilidad. Primera de Corintios 13:5. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Por eso el amor se prueba en la debilidad. Porque cuando tú ves vulnerable a alguien, cuando tú lo ves en el sufrimiento, en el dolor, y entiendes que en esa persona, invertir en esa persona no va a haber un retorno, no te va a poder dar nada, lo estás viendo en su debilidad, y aún así tú estás en una posición privilegiada de poder, no usas tu posición para aprovecharte de esa persona. Por eso dice que el amor se prueba en la debilidad, porque cuando una persona ama, se muestra vulnerable, se muestra frágil. Y lo propio del ser humano, cuando tú ves a alguien frágil, vulnerable, es aprovecharte. Pero el amor es que a pesar de tú ver a esa persona vulnerable, frágil, no te aprovecha. El amor es que cuando tú ves a esa persona vulnerable, sin recursos, que no te puede aportar nada, aún así decides estar con ella. Y este ejemplo de vulnerabilidad lo podemos ver en el Señor. El Señor, siendo igual a Dios, una posición por encima de todos, no la toma como algo a que aferrarse, sino que se baja y se pone como nosotros y no se aprovecha de su situación. Podría, como dice, haber evitado la crucifixión y demás, la humillación, y no lo hizo. En una posición de poder por encima de los demás, no haces ejercicio de ese poder, sino que sabes que aquellos no te pueden dar nada, sino que te pueden quitar y aún así cedes. Por eso el amor se prueba en la debilidad. Entonces, todo esto que hemos visto nos muestra algo que es el coste del amor, que el amor tiene un precio. Y en Lucas 14, 28, 30 dice que quién de vosotros es la historia de quién de vosotros, queriendo edificar una torre,
no se sienta primero y calcula lo que le cuesta a la torre, ¿no? Edificar la torre, los recursos. Que no vaya a ser que cuando te pongas a construir no tengas los recursos necesarios y a la mitad del camino la tengas que dejar y los que te vean pues se rían de ti. Te has quedado sin recursos y al final no has hecho la torre. Por eso el Señor te dice, si nosotros le preguntamos o le pedimos que queremos amar a los demás, primeramente te dice, amar es esto, y luego te dice que amar cuesta esto. Amar te va a costar tiempo, te va a costar perder la comodidad que te daba la estructura del principio, vas a tener que perder el control, porque la estructura te daba control, y el dolor y el sufrimiento te lo quita, y amar de esta manera, entregada y perder, hace que pierdas el control, y vas a dejar de ser el centro, porque ahora el centro son los demás. Ya no eres tú el centro. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Que el amor no se improvisa. El amor se decide desde la conciencia. El Señor nos quiere que nuestras decisiones de amar se basen en las emociones, en que nos sintamos bien. Salimos de aquí muy eufóricos el domingo, o en la entrada triunfal muy eufóricos, alabamos, admiramos, decimos que sí, que vamos a amar. No, el Señor quiere que seamos conscientes de lo que es amar. Una vez que seamos conscientes de lo que es amar, lo que implica amar, y luego que veamos el precio que tiene. Y cuando veamos el precio que tiene, lo que implica amar, lo que es amar, entonces ahora es cuando llega la pregunta clave. Cuando uno entiende verdaderamente, nos surge esa pregunta. ¿Verdaderamente nosotros queremos amar así? Claro, a lo primero, antes de empezar, pues, si te dicen solo la pregunta del principio, pues, ¿quieres amar así? Pues lo normal, si eres creyente, o incluso la mayoría de las personas, no hace falta que seas creyente, todo el mundo quiere amar. Tú le preguntas a alguien que si quiere amar y te dice que sí, ¿no? Pero una vez que matizamos lo que es el adverbio así, de esta manera, ahora ya sí que es verdad que la respuesta no parece tan clara, ¿no? Ahora ya la respuesta no es tan clara. ¿Queremos amar así? Y no debemos de sentirnos mal si la respuesta que nos sale de manera innata es que no, porque es lo normal. Si a alguien le sale que sí, pues ya se puede ir, ¿no? Si alguien les ha dicho que sí, ya, pues ya está. Pero claro, lo normal es que te salga que no. Claro, yo no quiero amar así. Yo quiero disfrutar el amor, yo quiero disfrutar amando a las personas, yo no quiero amar desde la incomodidad, desde el sufrimiento, desde el dolor, a las personas que no me aman, a mis enemigos. Yo no quiero dar mi vida por los demás. No quiero que el centro de mi vida sean los demás y no ser yo. Es una cuestión biológica, es que es así, es una cuestión biológica. Hasta nuestra biología nos lo demanda, nos lo exige, que es una cuestión de supervivencia, que es esa estructura. Claro, pues es normal que te salga que no. Así que por esa parte no debemos tampoco de sentirnos muy mal, porque va en contra de nosotros mismos, amar así. Y es muy probable que digamos que no. Entonces, hay un problema. Hay un problema porque, claro, si lo normal es que no queramos amar así, y mucho menos que si decimos que sí, pues cargar con el dolor. Pero claro, el Señor con todo esto no nos está diciendo que podamos con todo o que carguemos con el dolor de los demás. Si vamos a Mateo, sería muy cruel también, ¿no? Pedir quedarnos aquí, ¿no? Si vamos a Mateo 11:28, y además sería algo que está contradiciendo lo que dice muchas veces el pastor, que fácil es mi yugo y ligera mi carga. El pastor nos dice mucho, fácil es mi yugo y ligera mi carga, y aquí tienes un yugo y una carga que no salen ni por la puerta. Claro, entonces es fácil y ligera o como es la carga. Dice en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Con todo esto lo que nos está diciendo el Señor
somos conscientes de lo que es amar, de lo que implica, del costo, del precio, pero no te está diciendo que tú cargues con el dolor de los demás, con el sufrimiento de los demás, ni mucho menos del mundo en general. Te está diciendo que amar es no pasar de largo. ¿Qué quiere decir no pasar de largo? La parábola del samaritano, que decía que había un samaritano que iba de camino y vino cerca de él y viéndole, no lo veía entero para no extenderme mucho, le limpió las heridas, lo llevó a la posada y lo sanó. El samaritano amó, pero amó no haciéndose cargo del dolor del otro. Él no se hizo heridas también como el otro. Él no pasó de largo como el resto, se detuvo y ayudó al otro. Claro, lo que tenemos que entender es que a pesar del dolor, del sufrimiento, de la incomodidad, el Señor no nos está diciendo que carguemos con todo eso nosotros. Nos está diciendo que no pasemos de largo. De modo que de lo que se trata es que de entender que nos tenemos que detener, responder a la persona que está sufriendo, al que tiene necesidad y acompañarla. Y ahora me haría falta agua, porque tengo la boca más seca que... Pero deja la lámpara ahí, Ru. Está aquí, Ru, gracias. Bueno, pues ya hemos visto que no es tampoco tan trágico, ¿no? Sí que es verdad que es incómodo, que nos desestabiliza toda nuestra manera de vivir, toda la estructura existencial del ser humano, pues la desequilibra bastante y es como que acaba con ella. Y lo siguiente que vamos a ver de lo sana que vimos al principio a la cruz. Y es que es el concepto completo del Salvador, de lo que implicaba Jesús entrando por la entrada triunfal, por Jerusalén, y no solo, Hosana, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. El problema no era admirar ese amor ni ese Salvador. El problema era vivirlo. Eso es lo complicado, vivir ese amor. El problema no es venir aquí, o lo complicado no es venir aquí los domingos y alabar y adorar y cantar al Señor. Lo complicado no es estar en tu casa y orar, ni leer la Biblia, aunque muchas veces nos cueste. No, lo complicado es vivir, hacer eso carne. Lo complicado incluso no es estar con Jesús, porque estar con Jesús, como hemos ido viendo a lo largo de las predicaciones, es una maravilla. Lo complicado es vivir como Jesús. Eso es lo complicado, vivir como Jesús. Por eso dice que cuando el amor basado en la entrega no encajaba con lo que ellos tenían, lo rechazaban. El Salvador que ellos tenían no encajaban con lo que era verdaderamente Jesús, en su totalidad. Cuando nuestro concepto de amor no cuadra con el concepto de amor que hemos visto, pues entonces cuando lo rechazamos. Pero entonces, ¿quién ama así? Dice, así ama a Cristo, ¿no? En Juan 13:1... Juan 13:1 no. Juan 13:1 no es. Sí es. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, porque Jesús sí sabía todo lo que implicaba ser el Salvador, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado cuando entró a Jerusalén, como él había amado cuando entró a Jerusalén, a los suyos que estaban, así los amó hasta el final. Pero a él no lo amaban ya así. Todo lo contrario, a él ya no lo aceptaban, lo rechazaban, lo excluían, lo humillaban. Claro, esto es lo complicado. Queremos amar, pero cuando entendemos todo lo que implica amar, nos quedamos a lo mejor a la mitad del camino. Nos centramos en estar bien, en disfrutar, en estar en la boda, en la entrada, pero cuando llega la hora del final, pues puede que no estemos,
que no permanezcamos, que calculemos si verdaderamente... Y vemos que Jesús no calculó. Él no calculó si le compensaba hacerse carne, venir al mundo y todo lo que iba a pasar. El amor no calcula si el sufrimiento o el costo que le va a traer le compensa con los beneficios. El amor se queda hasta el final, como el de Jesús, y no se retira cuando se manifiesta lo que es el sufrimiento. Así que, ¿qué implica si nosotros aceptáramos hoy, por ejemplo, lo que nos está diciendo el Señor de amar de esta manera? Una vida distinta, ¿no? Si esa estructura le daba sentido a nuestra vida y nosotros aceptamos amar de esta manera, pues implicaría que viviéramos de otra manera, ¿no? Dice en Hechos 20:35 que en todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Claro, si nosotros hoy, después de saber todo esto, de compararlo con la entrada triunfal, de ver el costo que tiene amar, de saber que no es solo estar bien ni disfrutar, decimos que sí, esto implica que cambie nuestra forma de vivir. Y que nuestra forma de vivir, por ejemplo, cuando vengamos a la iglesia, los pequeños detalles, no vengamos esperando que vamos a recibir, sino que vamos a dar. Y fijaros que curioso, que es muy diferente vivir o estar en la vida a ver qué puedo recibir de los demás, a vivir y decir qué es lo que puedo aportar yo a los demás. Y cuando yo me muera, ¿qué es lo que dejaré aquí? ¿Cómo marcaré a las personas? Fijaros qué curioso es que ya no es tanto voy a ir aquí o me relaciono con esta persona para ver qué puedo recibir o cómo me puedo nutrir. O voy a la iglesia a ver qué recibo, a ver qué palabras recibo. Sino voy a la iglesia a ver a quién puedo bendecir, aunque esté mal. Cambia mucho lo que es la perspectiva, ¿eh? Y la expectativa, si amamos así, ¿eh? Y entendemos que mejor es dar que recibir. Entonces, si cambiamos, aceptamos y demás, volvemos ya otra vez a la pregunta y podemos responderla, pues yo creo que de manera consecuente, ¿no? En 1 de Juan 4:19, que dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero así de esta manera y Él nos capacita para amar de esta manera. La pregunta ahora, ¿quieres amar así? ¿Qué es responder a esto de manera genérica o de manera absoluta? Sí, queremos amar así con todo lo que hemos visto aquí, con todos los matices y toda la complejidad que entraña esto. No, son preguntas más concretas. Son preguntas mucho más concretas, como por ejemplo, que dónde podemos amar mejor de lo que estamos amando, dónde puedes dejar de pasar de largo, dónde te tienes que detener y dónde puedes empezar aunque te cueste. No es tanto responder a la pregunta de manera general, porque yo entiendo que es muy complicado después de todo lo que hemos visto, pero sí que es verdad que donde no debemos pasar de largo, que donde nos debemos detener, que donde comenzamos que nos cueste esa área o con esas personas que nos cuesten y cambiar lo que es pues la perspectiva. Y es verdad, ya lo hemos dicho, que es muy probable que la respuesta pues después de ver todo esto que sea negativa porque es vivir de otra, implica vivir de otra manera. Y ir con la mentalidad de a ver qué puedo ofrecer y qué puedo dar. Pero claro, si nosotros, una vez que terminemos hoy, aunque la respuesta sea negativa
No tenéis que responder porque es una pregunta retórica. Si queremos amar así, una pregunta retórica que no hay necesidad que respondáis, incluso ahora ni para ustedes mismos, pero sí que nos la llevemos a casa, la podamos meditar y poner delante del Señor. ¿Y qué implica todo esto? Al fin y al cabo, el ser humano lo que nos está diciendo con esto es que necesita amor. Y lo más importante en la vida es el amor. Si la fe, como hemos dicho antes, soporta la duda, el amor soporta la fe. Y esto lo dice la Biblia también, no vamos a acudir también al texto. El ser humano, el Señor hace tanto énfasis en esta manera de amar porque el ser humano sin amor se extingue, nos morimos. Decía que por el aumento de la maldad el amor de muchos se enfriará. Sin amor es imposible. Entiendo que es muy complicado. ¿Por qué? Porque si todos amáramos así sería muy fácil. El problema es que nosotros nos vamos a encontrar con que si amamos así, no nos van a amar así. El amor no es siempre correspondido, y mucho menos con esta lógica. Pero que no sea correspondido no quiere decir que no sea necesario. Esto es fundamental para el creyente, para el agnóstico, para el cristiano, para el musulmán, para el ateo. Sin amor el ser humano se muere. Tú puedes tener todos los recursos económicos que quieras, tú puedes tener salud, que si tú no tienes a nadie que te ame, de verdad, y tú no tienes a nadie que amar, te mueres. ¿Por qué las personas que están solas y están bien se compran 5 o 6 perros, 5 o 6 gatos? Necesitan amar a alguien. Necesitan amar a algo. ¿Por qué se compran coches, se compran lujo, se compran casas y le encanta esa casa y necesita? Hay en el ser humano una necesidad de amar y de sentirse amado. Así que yo creo que nuestra oración hoy debe de ser que el Señor nos enseñe a amar de verdad, no de la manera más fácil, sino como Él quiere que amemos, y que nos dé un corazón pues con esa sensibilidad para ver el dolor en el sufrimiento del otro, identificarnos con ese dolor y ese sufrimiento sin necesidad de cargar con él, y que en esas cosas pequeñas nos permita amar hasta el final. Así que hasta aquí la palabra. Amén, gloria a Dios. Bienvenido a los nuevos, ese muchacho que